La magnetometría terrestre en el área de Carlos Machicado. Carlos Machicado ha sido uno de los proyectos del Servicio Geológico Minero. En ese proyecto ha habido tres áreas del área de Milluri, uno de ellos que es el de Carlos Machicado, y otra área que era Churicoyo. Voy a hacer énfasis en el área de Carlos Machicao. Voy a presentar algunas aplicaciones que se ha hecho con la magnetometría terrestre y algunos mapas magnetométricos. Voy a tratar de que sea lo más sencillo posible y voy a ir al punto, ¿ya? Y cualquier duda que tengan me la hacen o me cortan, ¿ya? Por favor. ¿Ya? El área de Carlos Machicado geográficamente se encuentra hacia el norte en el departamento de Potosí, en la provincia de Antonio Quijazo, en el municipio Tomaro. En el área el área está caracterizada por rocas volcánicas, en este caso lo que serían las ignimbritas, los frailes, ¿ya? Se tiene mucho diseminado, o mucho material diseminado, en este caso podríamos decir cuaternario, y se tiene entre ellos mucha magnetita, ¿no? Esas magnetitas son las que han dado una respuesta muy alta en intensidad magnética, ¿ya? En el área de Carlos Machicado se ha hecho 48 líneas productivas. Decimos líneas productivas a las líneas, las que van cortando, digamos, estructuras, las que nos interesa que corten las estructuras, y una línea de control. La línea de control normalmente se hace perpendicular a las líneas productivas. ¿Por qué se hace perpendicular? Para corroborar obviamente que todos los datos que vaya cortando sean correctos, ¿ya? Haciendo un total de 84,4 kilómetros lineales en el área de Carlos Machicado. El espaciamiento entre todas las líneas, por si acaso, ha sido de 200 metros. Eso quiere decir que se ha tenido una magnetometría terrestre con bastante detalle, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ese es el área área de estudio del Carlos Machicao, ¿ya? Obviamente el departamento de Potosí y hacia el norte, y el área de estudio. ¿Puedes pasar al siguiente? Ahí es a lo que les comentaba, ¿no? Las líneas productivas se han hecho con dirección de este a oeste, todas paralelas entre sí y con un espaciamiento de 200 metros entre ellas. Y se ha hecho una línea perpendicular, de norte a sur, para cortar y para corroborar que todos los datos sean correctos, ¿ya? ¿Por qué se han hecho las direcciones de este a oeste? ¿No? Es importante, por si acaso, siempre tomar en cuenta que las direcciones tienen que cortar las estructuras que se tenga en el área de estudio, ¿no? Entonces, había datos, obviamente del proyecto, que había estructuras o lineamientos estructurales que tenían direcciones de noroeste a sureste, y en algunas zonas de noreste a suroeste, ¿ya? Entonces, obviamente, por eso las líneas, en este caso las líneas productivas magnetométricas, han ido cortando todas las estructuras, o todas aquellas que se podía cortar, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ese es el mapa de intensidad magnética total, ¿ya? En el mapa de intensidad magnética total, lo que nos interesa es identificar cuerpos en profundidad que podrían haber causado mineralización, y obviamente los cuerpos que están aflorando, que da mucha información, que también podría haber favorecido alguna mineralización de interés. En este caso se ha podido identificar tres saltos magnéticos altos, ¿no? Aquí en la parte céntrica una, en la parte hacia el noreste un segundo, y un tercero hacia el sur. Los saltos magnéticos normalmente identifican cuerpos que están aflorando, o que ya podemos observar con una imagen satelital. Luego tenemos bajos magnéticos, que sería lo que nos interesaría, ¿no? En este caso, que tenemos el cerro Mechachúa en la parte media, en el cerro Tomantata hacia el oeste, hacia el borde oeste, y en la parte sur, ya en el cerro Jeca. El proyecto ha tomado ha tomado en cuenta obviamente todo el área, pero tenía mayor información en el cerro Mechachúa y en el cerro Jeca, o mayor información en cuestión de muestreo geoquímico, ¿ya? Lo siguiente que se ha generado el siguiente mapa, que es el mapa de reducción al polo, ¿ya? De la intensidad magnética total. Normalmente hacemos este mapa, ¿con qué fin? Con el fin de que podamos observar los orígenes donde se generan esas anomalías magnéticas, ya sean altas o ya sean bajas. Pero nótese que en ese mapa de reducción al polo hay una distorsión, ¿ya? Hay una distorsión bien notoria de norte a sur. Eso se da porque Bolivia se encuentra mucho más cerca al ecuador magnético que al polo magnético, en este caso hacia el sur. O sea, eso quiere decir que
Cuando nosotros hacemos una traslación hacia cualquiera de los dos polos, por el hecho de que la zona de interés o el área de estudio se encuentra hacia el ecuador magnético, se presenta este tipo de distorsiones, ¿ya? Entonces lo que se ha hecho, ¿puedes pasar al siguiente, por favor? Lo que se ha hecho es hacer una reducción, pero al ecuador, de la intensidad magnética total. Y nótese que en este caso, se puede observar que se corrige esa distorsión que hay de norte a sur con la reducción al polo. En la reducción al ecuador se corrige, ¿ya? Lo que les comentaba, ¿no? Esos mapas de reducción, ya sea al polo o al ecuador, lo que se hace es una traslación, obviamente, ya sea al polo o al ecuador, en este caso al ecuador, para poder ver los orígenes donde se generan esas anomalías magnéticas que hemos podido identificar en el mapa de intensidad magnética, ¿ya? En ese caso se puede observar que, bueno, las zonas que se habían identificado, ¿no? La 1, la 2 y obviamente la tercera, ¿ya? Y obviamente se denota en este caso mucho más fuerte para las intensidades magnéticas bajas. En este caso muy fuerte en el Cerro Queque, ¿ya? ¿Puedes pasar? Lo otro que se ha hecho es el mapa de integración vertical de la intensidad magnética total. ¿Para qué me sirve el mapa de integración vertical? El mapa de integración vertical es como si nosotros, bueno, hemos hecho la magnetometría terrestre, obviamente caminamiento, pero cuando hacemos una integración vertical lo que hacemos es elevarnos, ¿no? Nos elevamos. En este caso nos hemos elevado 250 metros, nos hemos elevado. ¿Qué implica elevar? Al hacer una integración vertical, lo que te ayuda es que si tú quieres mucha topografía o tu topografía es muy abrupta, cuando tú haces una integración vertical, nivelas de alguna forma de manera vertical en el aire, ¿no? Es como si estuvieras haciendo un sobrevuelo, o bueno, un vuelo en este caso, ¿no? Una aeromagnetometría más alta. Y obviamente se pierde algo de detalle, sí, pero también se gana en una cuestión de estructuras, ¿no? En este caso te da una idea de cómo se comporta el lineamiento estructural. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la parte norte, que se tiene un lineamiento estructural, ¿no? O indicios del lineamiento estructural de dirección noroeste a suroeste, ¿no? En la parte céntrica vemos que ese depósito que decíamos de magnetita sigue siendo fuerte, ¿no? Y no nos da algo más o mayor información. Pero hacia la parte sur se puede ver que los lineamientos estructurales van cambian de dirección, ¿no? De noroeste a sureste, ¿ya? Entonces el mapa de integración vertical es de mucha ayuda si el interés fuera, digamos, la parte estructural o tener idea de las direcciones de los lineamientos estructurales, ¿ya? Ok. Siguiente, por favor. Luego se ha generado el mapa de señal analítica de la intensidad magnética total. El mapa o lo que es el filtro de la señal analítica, lo que nos da información de los bordes o contactos de aquellas anomalías que son de interés nuestro, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, en la parte céntrica, ¿no? En el mapa de intensidad podríamos ver todo un cuerpo con un alto magnético, pero con el mapa de señal analítica podemos observar que ese cuerpo en realidad no es solo un solo cuerpo, sino son varios, ¿no? Y se pueden observar inclusive sus bordes, ¿no? Pero obviamente que cuando hemos generado el mapa de intensidad magnética se lo observaba como un solo cuerpo grande, ¿no? Pero con el mapa de señal analítica se puede observar que son varios medianos o pequeños, podríamos decir, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? En la parte norte, ¿no? En el Cerro Mechachúa, lo que es hacia el noreste, y en la parte hacia el sur, ¿no? Que no es solo un cuerpo, posiblemente sean varios, ¿no? Inclusive, ¿no? Luego otro mapa que es de interés también es el mapa de las derivadas, ¿no? Podemos tener derivadas verticales, podemos tener derivadas en X y derivadas en Y. ¿Cuál es la diferencia entre esas derivadas o entre esos mapas de derivadas? La diferencia es que cuando hacemos una derivada vertical, ¿no? Lo que hacemos es en el eje Z, lo que hacemos es una derivada o una aplicación matemática de tal manera que pueda descomponer, ¿no? los datos, pero que se pueda observar ciertos lineamientos menores. Si bien el mapa de integración vertical nos elevábamos, pero nos daba información, ¿no? De posiblemente lineamientos estructurales regionales, posiblemente, en el caso de las derivadas verticales nos da información a más detalle, ¿no? Es mucho más detalle y obviamente ahí hace mucho la interpretación para poder ver
los lineamientos. Como se ha podido observar en el mapa de integración vertical, el lineamiento regional, por lo menos, la información era de noroeste a sureste. Y en el mapa de la primera derivada vertical se puede observar que eso se contrasta, ¿no? Se puede observar, ¿ven? Pero ya más detalle, ¿ya? Hacia la parte céntrica perdíamos información, hemos dicho, ¿no? Pero se tiene, obviamente, con el mapa de primera derivada vertical, podemos tener algo más de información, descartamos algo más de información, ¿ya? Y hacia la parte sur, si se acuerdan, en el mapa de integración vertical, el lineamiento cambiaba, era de noroeste a sureste. Y eso se corrobora con ese mapa de la primera derivada vertical, ¿no? Vean, es notorio, ¿no ven? ¿Ya? Ok. El mapa de la... Bueno, si el mapa de la primera derivada vertical no te da la información que estás buscando, pues es posible hacer una segunda derivada vertical que podría darte mucha mayor información por un lado, o también podrías perder mucha, o se podría distorsionar todos tus datos, ¿ya? En ese caso se ha hecho la segunda derivada vertical para corroborar aquella información que se ha hecho en la primera derivada vertical. Y nótese que hacia la parte sur se distorsiona, ya no es notorio ese lineamiento, ¿no? De noroeste a sureste, se va perdiendo. Sin embargo, en la parte norte sigue manteniendo el lineamiento de lo que sería de la parte lineamiento con preferencial con dirección noreste a sur oeste, ¿no? Y en la parte céntrica pareciera que se pierde información, ¿no? Sin embargo, la segunda derivada vertical ha ayudado a poder corroborar. En el geológico se tenía un lineamiento, ¿no? En esta dirección de norte a sur. Entonces, si se observa, aquí también se tiene el mismo lineamiento, ¿no? Ha ayudado a corroborar ese lineamiento estructural. Y una falla que también aparecía en el geológico, que venía de dirección noroeste a sureste, que es en esa parte, ¿ya? Obviamente se podría sacar mayor información, pero se tendría que hacer, corroborar con información de imágenes satelitales, hacer con imágenes con filtros, y obviamente con el geológico a mayor detalle, ¿no? Ok. Sí. Luego lo otro que se ha hecho es, se ha contrastado la magnetometría terrestre que hemos hecho con la magnetometría aerotransportada. El Servicio Geológico, en el año 1965, la institución tenía el nombre de Geobol, el Servicio Geológico de Bolivia, y se realizó el estudio geofísico aéreo o aerotransportado de la magnetometría. Pero en ese momento se ha hecho una magnetometría a nivel regional, un aerotransportado a nivel regional. Y el área, como es regional, era en todo lo que era la localidad de lo que es, o bueno, todo el área de los frailes hasta Morococala. Y el espaciamiento en ese momento se ha realizado con 1 kilómetro entre línea y línea. Pero obviamente nosotros, para el proyecto, se ha realizado cada 200 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que el aerotransportado, es mucho más regional, y el terrestre que hemos realizado es a detalle. La dirección, en aquel momento, también lo hicieron de dirección de este a oeste, ¿ya? De ese mapa magnetométrico generado, hemos realizado un clip para poder realizar la comparación. ¿Qué está? En la parte izquierda se puede observar el aerotransportado hecho por Geobol en el 65, y obviamente con lo que les comentaba, ¿no? Con espaciamiento de entre líneas de 1 kilómetro. Y en la parte derecha se puede observar la misma área, el clip si quieren tomarlo, la misma área es realizado con el magnetometría terrestre con espaciamiento de 200 metros, o sea, a mayor detalle, ¿no? Y nótese la comparación, ¿no? La parte derecha se corrobora con la información, pero obviamente la que es la terrestre tiene mayor detalle porque está hecho cada 200 metros, ¿ya? Se puede corroborar la parte céntrica con el cuerpo, la parte del noreste, del alto magnético también. La parte norte, posiblemente el transportado no lo toma en cuenta por el espaciamiento que tiene, ¿ya? El espaciamiento es muy grande, entonces no lo toma, pero el terrestre sí lo tomamos, sí lo identificamos, que es justamente el área donde se ha perforado. Hacia la parte sur, nótese que los pequeños cuerpos que podíamos identificar con las anomalías magnéticas bajas también se corroboran, tanto la del borde como la del centro, ¿no? Esa es, ¿no?, la que estoy señalando. Solo que hacia el sur, el aerotransportado no identifica el cuerpo.
Una razón podría ser lo que comentábamos, ¿no? Por el desprendimiento entre las líneas que son de 1 kilómetro del área transportado, o es posible que haya alguna interferencia y en realidad este cuerpo sea el que se esté identificando en el terrestre. Y de hecho, obviamente, el terrestre tendría mayor información que el área transportado, ¿ya? Entonces se contrasta la información, tanto de manera regional como de manera local, o si quieren a mayor detalle. Bueno, para finalizar, voy a mostrar la magnetometría, pero en 3 dimensiones, ¿ya? Lo ideal hubiera sido hacer la magnetometría 3D para todos los bajos magnéticos, porque eso es lo que no vemos en superficie, pero el software en el cual se ha realizado el 3D, que es el SonMag 3D, te pide una licencia, ¿no? De hecho hay una licencia gratuita, hay un demo que te prestan, pero la limitación es muy baja en cuestión de la cantidad de datos. No te permite mayor a 5.000 datos. Para el Ceso Mechachua, que se ha escogido de hecho Ceso Mechachua porque se estaba perforando en ese lugar, por un lado, y por el otro lado también porque el cuerpo no era de mayor dimensión. De tal manera que podíamos bajar de los 20.000 datos a los 5.000. ¿Qué se ha hecho, no? Teníamos más de 20.000 datos para Ceso Mechachua en cuestión de magnetometría, pero hemos filtrado de tal manera que el software pueda aceptar que podamos trabajar con los 5.000 datos sin perder información, bueno, tratando de perder la menor cantidad de información, ¿ya? Ok. Este es el Ceso Mechachua. Obviamente el Son 3D no es perfecto en cuestión de la topografía, ¿ya? Pero este es el Ceso, ¿no? Aquí es muy brusco, digamos, la forma en que lo grafica este software. Pero la vista es, ¿no? Esa es la parte norte y esa es la parte sur, pero esa es la parte solamente del Ceso Mechachua, la parte norte de todo el área. En ese software, para realizar el modelamiento en 3D, todo lo que sea en este caso sería la anomalía magnética baja, está denotada con ese color naranja marrón, ¿ya? Y lo demás, lo color verde, no son anomalías magnéticas, solo son transiciones y cuestiones de intensidad magnética, ¿ya? Lo que nos interesa a nosotros es el Ceso Mechachua donde se perforó. En la primera gráfica se puede observar, de hecho, ¿no? Que identifica el software, identifica el cuerpo, ¿ya? Ese corte es por si de este a oeste, ¿ya? El mismo. Ok. Y obsérvese, hacemos un primer corte, o sea, profundizamos de la parte sur hacia el norte, profundizamos aproximadamente 500 metros para ver si ya se puede observar de lo que sería el inicio del cuerpo. Y nótense que en el corte de este a oeste, ya se puede observar, o el inicio, si quieren, del cuerpo que está en el Ceso Mechachua, ¿ya? Lo interesante de esto es que hacia la parte este, hay indicios de otro posible cuerpo que no habíamos tomado en cuenta. Bueno, de hecho, porque la magnetometría o las líneas magnetométricas no pasaban ese límite, ¿ya? Profundizamos otros 500 metros y se puede observar, digamos, mucho más fuerte la anomalía magnética baja, ¿no? Y en la parte penetramos o profundizamos un poco más y ya se observa, si quieren, la parte más, o el espesor, si quieren, del cuerpo intrusivo que está en profundidad, ¿ya? Según lo que se ha podido modelar, aproximadamente el cuerpo tiene en profundidad hasta los 250 metros, ¿ya? Y el espesor aproximadamente tiene 100 metros, ¿ya? Según lo que se ha podido modelar. Y obviamente, si se observa, mantiene una continuidad vertical hacia la profundidad, pero el cuerpo, a esta profundidad, a esta penetración, si quieren, de profundización, el cuerpo ya desaparece, pero en el anterior sigue manteniéndose, ¿no? Entonces, pues, si en algún momento se pudiera hacer o continuar algún estudio de magnetometría, sería interesante continuar hacia el borde ¿no? Para ver si hay otros, ¿ya? Ok, siguiente. Ahora, vamos a ver ese mismo cuerpo, pero con la vista de adentro del cuerpo, ¿no? Entonces, nótese que este es el inicio. Estamos por debajo del cuerpo, por si acaso, en este caso. Ya se nota el inicio del cuerpo y en el corte también se observa, ¿no? Y lo mismo, vuelve a aparecer lo que les decía, ¿no? Una anomalía igual magnética baja
de un posible cuerpo hacia el este, ¿ya? Profundizamos un poco más y obviamente el cuerpo se va haciendo más notorio, tanto digamos en el corte 3D como en el corte bidimensional, ¿no? Se va haciendo más fuerte. Y el cuerpo, la que no se había identificado tal vez con las otras líneas, también aparece, ¿ya? Profundizamos unos 250 metros más, ya podemos observar el cuerpo y ya se observa si quieren el espesor y la profundidad. Y lo mismo, ¿no? Volvemos a reiterar los 250 metros en profundidad y obviamente lo que habíamos comentado, aproximadamente los 100 metros de espesor y con una continuidad vertical hacia la profundidad. Entramos otros 250 metros más y ya se observa muy fuerte ese cuerpo. ¿Ya? Ok. Eso sería todo. Muchas gracias. Sergio Min, líder en geología y minería en Bolivia.